Vale, el tema 5, que parece mucha cosa y en verdad lo es, pero no tanto. A ver, bueno, básicamente hemos hecho la glucólisis y todas esas cosas. Hemos obtenido, luego hemos ido al ciclo de Krebs, luego a la cadena de transporte de electrones, donde hemos obtenido un gradiente de protones que habíamos dicho que se iba a utilizar para la síntesis de ATP. Y en la cadena de transporte de electrones estaban los complejos y la última proteína era la ATP sintasa. Vale, pues vamos a hablar de la síntesis de ATP y primero vamos a ver la teoría quimiosmótica, la cual dice que se quería saber cómo era posible que las mitocondrias sintetizaran ATP. Entonces, Peter Mitchell, ¿vale? Acordaos de Peter Pan, que campanilla hacía magia y aquí hacemos energía, que es como magia, ¿vale? Entonces, el Peter Mitchell pues dio la teoría quimiosmótica esta, que decía que la síntesis de ATP era posible gracias al gradiente de protones que se generaba en la cadena de transporte de electrones en la membrana mitocondrial. Y el gradiente de protones era una fuerza motriz que impulsaba la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Vale, perfecto. Bueno, pues eso, que el gradiente de protones era lo que hacía pues, que se pudiera sintetizar el ATP y tal. Entonces, hay una energía asociada al gradiente de protones. La energía liberada durante las reacciones de la cadena respiratoria se usan para bombear protones a través de la membrana mitocondrial interna cuando el gradiente electroquímico que impulsa la síntesis de ATP. Vale, a ver, básicamente, que la energía está liberada durante las reacciones de la cadena de transporte de electrones, hemos liberado energía por el NADH y todo esto que le hemos metido, se usa para bombear protones, esa energía, lo de la cadena de transporte. Eh, Cuando un gradiente electroquímico que impulsa la síntesis de ATP, creando el gradiente este electroquímico que impulsa pues, la síntesis de ATP. Pues eso, que la energía está asociada al gradiente de protones porque se crea el gradiente electroquímico que impulsa a la ATP sintasa. Vale. Bueno, y aquí está unas relaciones. Está el cálculo relacionado con la teoría. Vale, pues si os acordáis en el acoplamiento este de reacciones del tema 1, se decía que la energía que se liberaba en uno se utilizaba para que se pudiera llevar a cabo otra reacción. Entonces, pues se relaciona eh, esta reacción que ocurre en la cadena de transporte de electrones que libera mucha energía, se relaciona para que se pueda formar el ATP, ¿vale? Y nos dice que un mol de NADH, que habíamos dicho que daba 10 protones, puede sintetizar 7 ATPs. Pues eso, un mol de NADH podemos tener hasta 7 ATPs por el gradiente este que forma. Vale, entonces el cálculo del potencial químico para el protón. Vale, esto es que queremos calcular el potencial químico, es como la energía libre de una especie química, ¿vale? Entonces nosotros queremos calcular la energía libre, la energía que nos va a dar un protón, ¿vale? En este caso. Entonces, para calcular el potencial químico del protón, la energía libre de este protón, se relaciona la concentración, o sea, la diferencia de pH a través de la membrana, en un lado de la membrana, y la concentración de protones dentro de la célula, se relaciona con el potencial de membrana, que era lo que habíamos dicho, pues el potencial de membrana que tenía la membrana. Luego la constante de Faraday, la n es el número de electrones que se transfiere, más R por la temperatura, por la concentración de protones a cada lado de la membrana. Vale, pues nosotros queremos calcular el potencial químico de nuestro protón, la energía libre de este protón, y para ello pues hacemos esta relación, ¿vale? Y así pues lo podemos calcular. Vale, eso por un lado. Pues eso, que para calcular el potencial químico podemos relacionar estas dos cosas, la diferencia de pH y el potencial de membrana. Vale, para calcular la diferencia de pH y la energía libre para la reacción de NADH H más, se hace la siguiente reacción. Ponemos que la energía libre, ¿vale? Del NADH H más es igual a la energía de la reacción, veis que esta reacción nos ha dado 52,6, entre la diferencia de pH a través de la membrana, que nos dice que es 5,2. Entonces esto nos da 10 moles de protones. Pues lo que habíamos dicho que un NADH nos iba a dar 10 protones, ¿no? Pues con esta fórmula lo podemos saber también. La energía libre, por lo tanto, de este NADH es la energía de la reacción
entre la diferencia de pH a los diferentes lados de la membrana. Y pues eso nos da 10 protones y así pues podemos sacar la energía libre, ¿vale? Lo veis que hemos relacionado pues la energía libre con la diferencia de esta de aquí, ¿no? Vale, y luego está el cálculo del potencial de reacción, esto es el potencial de reacción, que nos dice que es igual al potencial estándar de reacción menos 2,3 y luego R por T por la constante de Faraday por la diferencia de pH. Vale, se llama la ecuación de Nernst y pues nada, básicamente pues saberla, que el cambio del potencial de la reacción, el cambio de potencial de reacción, en plan la energía libre de la reacción que cambie todo eso, pues se relaciona con esta fórmula. Y luego la energía libre, pues también se relaciona con esto, que nos dice que el número de electrones transferidos por la constante de Faraday por el cambio del potencial de reacción, pues nos da la energía libre. Pues tiene sentido que el Faraday, el número de electrones transferidos y el potencial de reacción nos dé esto. Bueno, esto es un poco lío, pero en verdad yo no creo que tampoco sea muy importante, la verdad. Con que sepamos que es posible la síntesis de ATP por el gradiente electroquímico, por el gradiente de protones y, y que luego saber que el gradiente de protones es como una reacción acoplada que hace que sea posible y le pueda dar la energía para hacer la síntesis de ATP, es suficiente. Luego saber que el potencial químico lo podemos calcular relacionado al potencial de membrana y lo del pH. Y que eso, que es la energía libre, la podemos sacar dividiendo la energía de la reacción entre la diferencia de pH y esto pues así por encima, que el potencial de reacción, o sea, el potencial de la reacción pues está relacionado con la energía libre. Ya está, vale. Vale, la bacteriodorropsina. Es una proteína que está en la membrana celular de algunas bacterias. Cuando la luz incide hay un cambio en la conformación de esta proteína que genera una bomba de protones. Se acumulan protones en un lado de la membrana y esto da lugar a un gradiente de protones. Tiene ATP sintasa, pasan los protones y se forma ATP. Vale, ¿qué pasa? Que las bacterias no tienen mitocondrias, no son como nosotros que tenemos pues, más orgánulos y todo eso. Entonces, ellos sí que tienen la ATP sintasa que les va a sintetizar esto, pero como no tienen mitocondria, no tienen la cadena de transporte de electrones. Entonces, para generar energía, ellos lo que tienen es la bacteriorhodopsina esta, que es una proteína que pues está en su membrana y cuando le incide la luz, pues eso hace como que capta esa energía y provoca un cambio de conformación de esta proteína. Y ese cambio de conformación genera una bomba de protones y se acumulan protones a un lado de la membrana. Por lo tanto, tenemos un gradiente de protones. Entonces, pues luego, como tiene ATP sintasa, pues ese gradiente de protones va a pasar por ella y va a impulsar la formación del ATP. No se sabía cómo funcionaba la mitocondria, pero se conocía el gradiente de protones acoplado a la síntesis de ATP. Pues bueno, que no sabíamos cómo funcionaban, cómo nosotros éramos capaces de formar ATP, pero sí que sabía que en las bacterias ocurría este proceso y que estaba asociado, por lo tanto, el gradiente de protones con la síntesis de ATP. Entonces, haciendo un experimento con ella, aislándola la bacteriorhodopsina esta, en liposomas, se demostró que la ATP sintasa es responsable de la síntesis de ATP acoplado a la síntesis de protones. Muy bien, pues eso, que básicamente pudimos descubrir lo de la mitocondria gracias a aislar esta proteína de las bacterias. Vale, entonces ya pasamos a explicar la ATP sintasa, que es el complejo 5 de nuestra cadena de electrones. Vale, es una macroproteína, por lo tanto es una proteína muy grande que llevará muchas cosas y tal, en la membrana mitocondrial interna, que se usa para la síntesis de ATP y necesitamos mucha energía, gastamos mucha energía en ella. Entrada de protones a la matriz, vale. ¿Qué pasa con esta ATP sintasa? Pues que entran protones y se une a una de las proteínas, que es la C12, y saldrán cuando ha hecho una vuelta entera. Junto la C12, proteínas del rotor,
giran, establece catálisis rotatoria, que esto es lo que permite la síntesis del ATP sin gasto de energía, gracias a cambios conformacionales de la proteína alfa y beta. Vale, a ver, la ATP sintasa, primero vamos a saber un poco su estructura. Es una macromolécula, ¿no? Vale, pues es esta de aquí, que aquí se ve un poco mal. Bueno, también es que no soy Picasso, pero eso, que básicamente tiene por aquí tres proteínas, ¿vale? Tiene tres proteínas alfa. Y aquí también tiene tres proteínas beta y tiene una proteína delta, ¿vale? Tiene tres beta, tres alfa y una delta en esta zona como de aquí. Vale. La proteína delta es esta de aquí abajo, ¿vale? No sé muy bien. Y esas serían como las alfa y las blancas son como las beta, ¿vale? Luego tiene un rotor, que el rotor, pues es esto de aquí. Y luego tiene, bueno, esperar. A ver, la ATP sintasa tiene tres proteínas beta, tres proteínas alfa, una proteína delta y luego tiene el rotor este que es una proteína gamma con epsilon, ¿vale? Y bueno, luego tiene dos proteínas betas que lo que van a hacer es enlazar la subunidad F1, que es esta parte de aquí arriba, con la subunidad F2, que es esta parte, y pues eso es lo que hacen las beta. Luego tenemos una proteína A que tiene dos conductos, el conducto 1 y el conducto 2. Y luego tenemos las proteínas C, que según el tipo de especie de ATP sintasa que tengamos en una célula, pues podemos tener 12 unidades C o 10 o 8, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos en la matriz mitocondrial, esto está en la matriz mitocondrial, y esto es la membrana interna mitocondrial y esto es el espacio intermembrana donde tenemos el gradiente de protones. Vale, entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Entra un protón del espacio intermembrana por el conducto 1 de la proteína A, ¿vale? Entonces, al entrar por aquí, pasa a las proteínas C. Entonces, entra una proteína C y esto provoca que el rotor se gire. Entonces, al girar, tenemos aquí otra proteína C y entonces entra otro protón. Y pues va girando, ¿vale? Porque al entrar el protón provoca que gire. Entonces, va dando toda la vuelta, hasta que se han completado, pues si tenemos 10C, hasta que hemos completado las 10 y volvemos aquí. Entonces, aquí lo que ocurre es que el protón sale por el conducto 2. Vale, y ahora explicaremos cómo es posible que se una el protón y todo esto. Entonces, sale por el conducto 2 y pues sale el protón. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues este giro del rotor provoca que las subunidades beta y alfa cambien de configuración. Entonces, beta tiene tres configuraciones distintas. Tiene la configuración tensa, la configuración relajada y la abierta. Entonces, primeramente nosotros tenemos la relajada. Entonces, en la relajada tiene una elevada afinidad por el ADP y por el fósforo, ¿vale? Entonces, en la relajada, pues va a coger el ADP y el fosfato. Pero luego pues va a entrar un protón y eso va a provocar que cambie de configuración y pasemos a la configuración tensa. Y en esta configuración tensa van a unirse el ADP y el fosfato. Y entonces se va a formar el ATP. Y entonces va a entrar otro protón y eso va a hacer que otra vez rotemos y cambie otra vez la configuración y ya tenemos el ATP. Y esta pues tiene una baja afinidad por el ATP. Entonces va a desprender el ATP dentro de nuestra matriz mitocondrial. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿vale? Van a entrar nuestros protones y se van a igualar la concentración de protones dentro de la matriz y fuera de la matriz y vamos a generar el ATP gracias a este gradiente de protones y sin ningún gasto energético porque todo va con las conformaciones de beta y alfa, ¿vale? Y pues eso es lo que ocurre. Entonces, lo hemos visto así por encima, ahora vamos a verlo pues más. Vale, entonces, hemos explicado ya lo que pasa. Vamos a verlo más mejor, pero ¿qué es lo que pasa?
Entonces, en lo que hemos dicho, entran protones y se unen a una de las proteínas C, ¿vale? Y saldrán cuando hayan hecho una vuelta entera. Cuando hayan hecho una vuelta entera, pues saldrán y entrarán pues a lo que es la matriz mitocondrial, porque pasan por el conducto FDA que hemos dicho y tal. Entonces, junto con las C12 o las C10 o las que sean, las proteínas del rotor van girando y van estableciendo una catálisis rotatoria. Permite que la síntesis de ATP sin gasto energético gracias a los cambios de las conformaciones de la proteína alfa y beta. Lo que hemos dicho, la catálisis rotatoria es pues la síntesis de ATP gracias al cambio de conformaciones, ¿vale? Que es provocado por la entrada del protón, que provoca que el rotor esté vaya y todo esto. Vale, tenemos las unidades F0 y las F1, lo que hemos dicho, las F0 y las F1. Y pues aquí está pues el mecanismo catalítico este. Hay tres unidades beta, ¿no? Hemos dicho que teníamos tres proteínas beta. Aquí tenemos el rotor, ¿vale? Y cada una tiene un centro catalítico, pues son proteínas en las que ocurre pues la reacción, tiene un centro catalítico y ahí se sintetiza el ATP. Las unidades tienen tres conformaciones distintas. En la conformación relajada, en la primera que tenemos, cogemos el ADP y el fosfato, ¿vale? Digamos que es esta. Entonces aquí lo cogemos, tal, entonces entra un protón y esto cambiamos a esta conformación. Entonces en esta conformación se unen el ADP y la P1, la tensa. Entonces entra otro protón y pasamos a esta. Tenemos el ATP y desprende el ATP porque tiene una baja afinidad, ¿vale? Se libera la matriz. Entonces, esta interconversión, tres formas dirigidas por la delta. Cada rotación de 120 grados da y libera ATP y la unión de un nuevo ADP y fosfato. Vale, entonces, para un ATP vamos a necesitar tres protones, ¿no? Para que cambie tres veces de conformación. Pues eso. Entonces, ATPs obtenidos, pues un protón entra en la subunidad Z y necesitamos 10 protones para dar la vuelta, ¿no? Para dar la vuelta y que pueda entrar por el conducto y todo eso. Entonces, 3 ATP, pues 10 protones nos van a dar 3 ATP, ¿vale? Porque si necesitamos 3 protones para un ATP. Entonces, si tenemos 10 protones, pues vamos a tener 3 ATP, ¿no? ¿Tiene sentido? 10 protones, 3 ATP, vale. La rotación de gamma es producida por el paso de protones a través de la subunidad A que produce la rotación del anillo, la subunidad de C, lo que ya hemos dicho. Cada ciclo corresponde a la vuelta de un rotor. Cada ciclo, la vuelta de un rotor. Y 3 ATP. Vale, pues eso. 3 ATP porque si tenemos 10 unidades C, pues 3 ATP. Y eso. El ATP sintasa con 10 unidades C, número de protones tanto como subunidades C. Vale, pues tendremos que dar tantas vueltas como subunidades C tengamos. Me refiero, para una vuelta necesitaríamos 10 protones si tenemos 10 unidades C. Pues si tenemos 12, pues necesitamos 12 protones para dar la vuelta entera. Vale, características de la subunidad A. La subunidad A tiene los conductos estos que hemos dicho, ¿no? Entonces, protones entran por el conducto 1 y tienen que pasar al otro conducto. Entonces, ¿qué pasa? Que la subunidad C está formada por dos hélices transmembrana con residuos de aspartico A, aminoácido negativo. Vale. Pues tienen un aminoácido negativo, entonces entra el protón por uno de los conductos y como el protón es positivo, pues se une a la subunidad C porque es atraído por el aminoácido este negativo. ¿Vale? Entonces da la vuelta y llega al otro conducto, al conducto 2. Tiene que pasar al otro conducto. Para que el protón pase ahí, confluyen las subunidades. El protón pasa al electrón que lo engancha y se lo pasa al segundo conducto. Vale, pues lo engancha de la vuelta y se lo pasa al segundo conducto y ya entra a la matriz. Bueno, es lo mismo que hemos dicho todo, vale, sí. Entonces, mecanismo de la rotación del anillo. Entra el protón por la subunidad A, gira I, se lo pasan a C porque tiene el aminoácido, van girando todas las C y cuando ya están todas llenan con el protón al conducto de salida del protón a la matriz. Entonces, el número de protones que se tendrán que transportar para un ATP depende del número de C. Vale, pues ya está. Hemos entendido, ¿no? Fácil y sencillo, en verdad. O sea, está todo súper relacionado.
¿vale? Bueno, pues continuamos. Asociado el gradiente del rotor con la síntesis de ATP. Vale, pues eso, que ha asociado el gradiente de los rotores con la síntesis de ATP. Vale, el flagelo bacteriano. El flagelo tiene un rotor. Bueno, lo que había dicho que básicamente con eso es como generamos el ATP, por el gradiente de protones que nos provoca las distintas conformaciones de beta y son los que nos proporcionan el ATP. Vale, pero el flagelo bacteriano tiene un rotor que es similar al de la ATP sintasa y usa la hidrólisis del ATP, que es lo que produce el movimiento del flagelo. Por eso se piensa que el rotor de la ATP sintasa venga de otros rotores. Vale. Bueno, como se ha dicho siempre que en las mitocondrias venían de bacterias, ¿no? Que eran como una bacteria que habíamos engullido y tal, ¿no? Entonces, los flagelos, pues muchas bacterias tienen flagelos y tienen estos rotores, pues se piensa eh, que estos rotores pues, pueden provenir pues, de otros rotores, como el del flagelo de una bacteria que hayamos engullido, nuestra célula eucariota y tal. Entonces, pues tiene un rotor similar al de la ATP sintasa y este usa la hidrólisis del ATP, rompe ATP, entonces libera energía y es lo que hace que se pueda mover pues, el flagelo. Vale. Translocación del ATP desde la matriz al citosol. Tenemos nuestro ATP dentro de la matriz, ¿no? Por todo este gradiente de protones y todo lo que hemos dicho. Pero nosotros necesitamos el ATP fuera de la mitocondria para realizar nuestros procesos. No lo queremos dentro. Aquí lo hemos generado, pero queremos sacarlo para hacer nuestras cosas. Entonces usamos un sistema de transporte mediante una translocasa. Esta translocasa está distribuida por la membrana y pues por ahí pues, va a salir el ATP. Y eso. Entonces, es un mecanismo común de transportado. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Cómo sacamos este ATP? Tenemos la translocasa esta que está distribuida por la membrana. Entonces, el ATP está dentro de la mitocondria. Se une a la translocasa y al unirse el ATP a ella, tiene una elevada afinidad. Entonces cambia de conformación y se abre dentro de unión del citosol. Y tiene una baja afinidad por el ATP y se libera fuera. Luego entra ADP, que tiene una elevada afinidad, cambia la conformación y lo mete dentro de la mitocondria. Vale. Esto es un mecanismo muy común en el transporte de moléculas. Eso es lo que quería decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí nuestra translocasa que está por nuestra matriz mitocondrial, ¿vale? Entonces tiene una elevada afinidad por el ATP. Entonces se va a unir y al unirse va a provocar un cambio de conformación. Y veis que ahora es redondo, ya no tiene una elevada afinidad por el ATP. Entonces eso va a generar que se salga el ATP a la célula, al citosol. Entonces nosotros queremos meter ADP para poder sintetizar ATP. Pues ahora lo que ocurre es que entra un ADP que sí que tiene pues afinidad, entonces se da la vuelta y ya tiene esta forma y tiene una baja afinidad por el ADP y lo suelta dentro, ¿vale? Es como que es un sistema de antiporte muy común para transportar moléculas. También necesito fósforo. Claro, hemos metido el ADP, pero también necesito fosfato. Para que entra por un simporte con protones. Usa el gradiente de protones para transportar el fósforo. Está gastando protones. Vale. Para nosotros poder meter nuestro fósforo, pues entra por un simporte usando gradiente de protones. Pues eso. Está gastando protones, pero lo necesitamos dentro. Los protones también sirven para el transporte de moléculas. Vale, pues eso, que los protones también sirven pues para que podamos transportar moléculas. Aparte de para la síntesis de ATP. Vale, entonces, transportadores mitocondriales. Pues tenemos que hay muchos transportadores a lo largo de la membrana mitocondrial, como por ejemplo la translocasa y todo esto. Tenemos, por ejemplo, el ATP-ADP translocasa, que es el que acabamos de decir, el POSADE, succinato fumarato malato, el POSADE este que
bueno, transporta succinato, fumarato, malato, el del citrato con protones, el del OH, el fosfato con, bueno, sí, que hay distintos, básicamente. Importante lo de la translocasa y el antiporte y todo esto. Lo de saberse que la translocasa es importante porque hay muchos transportes de moléculas que se hacen con eso, ¿vale? Vale, los desacoplantes, que aquí no se ve, pero los desacoplantes. Son sustancias que afectan al proceso de la fosforilación oxidativa. Bueno, pues muy bien. Entonces, ¿cómo actúan? Actúan haciendo que los protones de la membrana vuelvan a entrar sin pasar por la ATP sintasa, disipando la energía almacenada en el gradiente de protones en forma de calor, en lugar de convertir en ATP. Vale, entonces los desacoplantes, pues eso lo que hacen es que hacen que los protones de la intermembrana vuelvan a entrar dentro sin usar la ATP sintasa, sin pasar por las unidades C de la ATP sintasa, y entonces eso hace que gastemos este gradiente de protones y no estemos generando ATP. Como por ejemplo, de desacoplantes tenemos los compuestos aromáticos lipófilos, que los compuestos aromáticos lipófilos son débilmente ácidos y tienen carga negativa. Entonces se meten en la membrana y entran protones. Claro, como nuestra membrana va a pretender igualar las concentraciones, pues igualar la carga eléctrica que tenga dentro y fuera, pues los compuestos estos aromáticos lipófilos que son débilmente ácidos como son negativos, para nosotros igualar nuestra ósmosis, por así decirlo, dentro de la célula, pues entran protones. Luego tenemos la termogenina, que es un coupling protein, pues una proteína desacopladora esta. La termogenina es un canal por el que pasan protones y se desprende calor. Termogénesis. Termogénesis es el desprendimiento de calor. Entonces, pues eso, la termogenina esta es un canal por el que van a pasar los protones y van a entrar dentro, como hemos dicho aquí, sin pasar por la ATP sintasa. La valinamucina es un ion de fósforo de potasio y rompe el potencial de membrana. Pues rompe el potencial de membrana. Pues que entran dentro o no sé qué le pasa. Sí. Bueno, pues eso, que es positivo, entonces pues no vamos a tener la ósmosis esta que nosotros queremos. Vale. Inhibidores de la ATP sintasa. Inhibidores de la ATP sintasa. Pues tenemos la oligomicina, el FIF1, el DCCD, NFBCL y otros. Bueno, hay un montón. La oligomicina es un antibiótico de origen bacteriano. Tiene péptidos, péptido O, tiene el péptido O que actúa bloqueando el canal de protones A en la fracción F0 de la ATP sintasa, una unidad sensible de oligomicina. No es endógeno. Vale, pues la oligomicina esta, por lo que hemos dicho, tiene el péptido O y la F0 tiene una unidad sensible de oligomicina, que como que es muy afina al péptido O a la oligomicina por lo tanto. Entonces, bloquea el canal A, por lo tanto, no pueden entrar los protones y entrar a la Z y todo eso. Y si no pueden entrar los protones, pues no podemos hacer nada. La IF1 es un inhibidor propio de mitocondria, no proviene de origen bacteriano, sino que es de eso. Y es endógeno. Endógeno es que es propio de la mitocondria, vaya, que no viene de fuera, como que si es entra una bacteria con la oligomicina sino que es propio. Entonces es un inhibidor propio endógeno. La fosforilación del IF1 por una pKa dificulta su interacción con la ATP sintasa. Solo desfosforilando actúa como enzima para inhibirlo. Vale, lo cual pues cuando nosotros no queremos generar más ATP, pues la mitocondria utiliza la IF1
que lo que hace es que como tenemos mucho ATP, una quinasa lo va a fosforilar, ¿vale? Entonces, la fosforilación dificulta la interacción con la ATP sintasa. Bueno, que la va a inhibir. Entonces, solo de fosforilando, quitando ATP, eso significa que no tenemos, va a actuar la enzima para inhibirla. Pues, pues eso tiene sentido porque si tenemos mucho ATP, pues no queremos generar más. El DCCD, es que estos ya no son muy importantes, pero bueno, yo creo que aunque consigamos la leucina y pues ya está. Pero bueno, la DCCD se une a la F0 y reacciona con un aminoácido de la subunidad C. Reacciona con la C y pues ya no puede dar la vuelta y no podemos hacer esto. La NCB-cloro reacciona con la beta bloqueando el sitio activo. Vale, esta actúa en la beta, esta actúa en la C. En la beta se une a una de las conformaciones beta y bloquea el sitio activo. Ya no se puede hacer el ATP y todo esto. Y otros como benuricidina, mercuriales y subiato de trialquitina, vaya nombres, tío, pues también, vale. Entonces pues hemos visto desacoplantes que son que hacen que desaprovechemos los protones. Inhibidores de la ATP sintasa que actúan sobre la ATP sintasa haciendo que no podamos pues generar más ATP. Vale. Regulación de la fosforilación oxidativa por pKa. La pKa es una enzima que agrega fosfatos a proteínas. Una proteína quinasa, básicamente. Agrega fosfatos a proteínas y modula la actividad de la cadena respiratoria. ¿Vale? Añadiendo fosfatos, ya sabemos que añadiendo fosfatos a veces podemos activar y fosforilando podemos desactivar o viceversa, ¿no? Entonces, a lo mejor añadimos un fosfato y lo desactivamos y quitándolo pues ya puede volver a tener su actividad. Entonces la proteína quinasa esta activa el complejo 1,4 activa el complejo 1 y 4 de la cadena de transporte de electrones por fosforilaciones. Claro, esto ya es lo que habíamos dicho antes en los anteriores temas, que la proteína quinasa pues activa el complejo 1 y 4 por fosforilaciones y se activa por el AMP cíclico. Lo forma el adeniclato ciclasa y lo activa el calcio. Vale, si hay una elevada concentración de ATP y baja demanda, la fosforila proteínas e inhibe. Pues eso, que si hay una elevada concentración de ATP y no queremos generar más, entonces va a fosforilar las proteínas y las va a inhibir. Va a fosforilar los complejos y los va a inhibir, lo que ya habíamos dicho en otros temas. Luego está el IF1 proteína que inhibe la hidrólisis y la síntesis de ATP por las subunidades F1. Vale, la IF1 esta, habíamos dicho que era endógena, inhibe la hidrólisis y síntesis de ATP por las subunidades F1 de la ATP sintasa. Ocurre cuando hay una invasión del gradiente de protones, una inversión en el gradiente de protones como en la hipoxia. Escasez de oxígeno, preserva niveles de ATP. Vale, para preservar los niveles de ATP, pues inhibimos que se rompa más ATP y que se forme más ATP. Y ocurre cuando hay una inversión del gradiente de protones como la hipoxia. Bueno, pues cuando hay hipoxia y todo eso no podemos generar este gradiente de protones porque no tenemos el oxígeno como aceptor último y tal, entonces queremos conservar el ATP, entonces paramos la síntesis del ATP y la